pronto hemos escuchado el término endocrinología, creemos que está muy relacionado con los seres humanos, pero ustedes sabían que también con las mascotas está supremamente relacionado. Para eso tenemos a María Camila Gómez, médica veterinaria zootecnista, que nos viene a hablar de eso y la diabetes. María, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos por estar viéndonos, por permitirnos, como dices tú, entrar a los hogares y poder compartir la experiencia y el conocimiento que tenemos para mejorar la salud y bienestar de todas las mascotas. Doctora, pregunta, desde mi ignorancia, pensaba que todo el tema endocrino era solamente de los seres humanos. ¿Cómo se clasifica? ¿Es igual? ¿Tiene algunas diferencias con respecto a las mascotas? Bueno, básicamente todos los animales tenemos glándulas endocrinas y los mamíferos compartimos las mismas glándulas Hablemos endocrinas. cuáles son esas glándulas. Exactamente, entonces empecemos desde la parte central del sistema nervioso, Sí. el hipotálamo, la hipófisis, la glándula, pues la misma pineal, luego venimos acá y encontramos la tiroides, que se escucha mucho, que la gente dice que esa sufre de la regula como el tiroides. peso o la estatura. Tiene que ver mucho con el metabolismo de los lípidos, los carbohidratos. Sí. Luego está el páncreas también, las glándulas adrenales, que son las que quedan, o las suprarrenales las llaman en humanos, que son las que quedan arribita de los riñones. Los mismos ovarios y testículos también son glándulas productoras de hormonas. Entonces, compartimos con ellos las mismas glándulas y por tanto se pueden desarrollar las mismas enfermedades, haciendo diferenciación en cada especie porque cada individuo tiene sus particularidades. Qué bueno que aclaremos todo esto porque todos los días aprendemos algo nuevo. Doctora, entremos en materia. ¿La diabetes en los perros y en los gatos es igual que en los humanos? Bueno, hay que entender primero qué es la diabetes, ¿cierto? Entonces, sí, la diabetes es cuando ese páncreas no logra funcionar muy bien o que los receptores que están en todos los tejidos ante la insulina que la produce el páncreas tampoco funcionan bien, haciendo que se aumenten los niveles de glucosa en la sangre, o sea, el azúcar en la sangre va a estar elevado o porque el páncreas no produce la suficiente insulina, que es la que se encarga de entrar ese azúcar a las células, o porque los receptores de esas células pues no captan bien la insulina. Entonces ahí entramos a definir los tipos de diabetes que se encuentran en mascotas y en personas. En humanos hay 3 tipos de diabetes. Sí, pues ¿Y en las mascotas cuántos básicamente tipos? Está tipo 1 Sí. y tipo 2, hablamos de grupos grandes. Sí. Entonces tipo 1 lo entendemos como que desde nacimiento, desde pequeños, hay un problema con el sistema inmune, el sistema de defensa que ataca al mismo páncreas y destruye ese páncreas haciendo que no haya nada de insulina. Sí. En los perros la diabetes más común es la que en los humanos se llama tipo LADA, una diabetes latente autoinmune del adulto, porque es como la tipo 1, pero no se produce en la juventud, sino en la adultez. Y está la tipo 2, que es la más frecuente en gatos, asociada a la resistencia de esos tejidos a la insulina, que esa también la vemos en los humanos muy asociada a la obesidad, por ejemplo. Doctora, ¿qué podemos identificar visualmente en el comportamiento de nuestra mascota y podemos hacer como un llamado de atención? Ah, mi perro, mi gato tiene de pronto diabetes y acudir a eso. Listo, entonces los principales signos de alarma que debemos tener en cuenta. Cuando mi perro, mi gato empiezan a consumir mucha agua durante el día, que uno los ve que toman y toman agua y así mismo empiezan a orinar muchísimo, incluso se levantan en las noches a orinar o empezamos a encontrar en la casa lugares donde ellos normalmente no orinan, pero hay charquitos de orina ahí, entonces ahí nos tenemos que preguntar qué está pasando. Sí. Lo otro es que en el estadio inicial de la diabetes lo que hay es un aumento de peso, puede haber obesidad, pero en cuanto avanza ya vemos son los perritos muy flacos, que ya se ven como los huesitos, entonces también ahí cuando hay pérdida de peso o cuando hay obesidad, otro signo de alarma. Sí. Y cuando hay esa pérdida de peso también se asocia a que el perro quiera consumir mucho alimento todo el tiempo, entonces lo llamamos polifagia, come y come, come todo el día. Y también es uno de los signos importantes para ver. Obviamente, ¿cómo lo detectamos inicialmente? Si en ayunas hacemos una glicemia, o sea, tomamos una muestrecita de sangre y el valor está por encima de 110 o 125 y en los gatos a veces por el mismo estrés puede subirse a más de 200, entonces ahí es cuando ya empezamos a sospechar de entrada de una enfermedad como la diabetes. Doctora, ¿la diabetes es solamente más propenso a los perros o los gatos o por igual? No, es por igual, pero como te digo son dos tipos diferentes para ellos, ¿cierto? Igual se puede mezclar, o sea, un perro puede tener diabetes por resistencia a la insulina, pero es más común en los gatos esa.
¿Y qué vemos? La edad de presentación. Ahí sí vemos, por ejemplo, en los perros que es más frecuente que se presente a partir de los 7 años de edad y hay ciertas razas también predispuestas. Hablemos de las razas. Exacto. Uno creería que de pronto el labrador que sufre displasia de cadera, un montón de afecciones, que a pesar de esa raza, ¿es muy propensa también a la diabetes o no, cuáles son las más propensas? El labrador no tanto. Vemos el samoyedo, es muy propenso. Sí. Los schnauzer, en general, todos ellos tienen muchas afecciones en el páncreas, tanto el páncreas que produce la insulina como el que produce los jugos gástricos. El caniche o el poodle también, los poodle también son una raza típicamente para el desarrollo de la diabetes. Y en los gatos lo vemos muy asociado a cualquier raza, pero más por el factor predisponente de la obesidad. A través del interno, la línea 212-6786, Claudia nos hace una pregunta, no quiere pasar porque le da pena, pero ella nos habla de si constantemente darle esos snacks, esas galletitas que aunque son para mascotas, eso puede incidir en la aparición de diabetes. ¿Por qué? A los seres humanos nos dicen, no comas tanto dulce que te va a dar diabetes. Esa misma frase, afirmación, podría llegar a las mascotas. Bueno, el factor de riesgo ahí con la alimentación sí existe, o sea, sí hay un factor de riesgo, pero sobre todo por la presentación de pancreatitis. Sí. ¿Qué es la pancreatitis? La inflamación del páncreas. ¿Y cuándo se produce? Específicamente cuando compartimos muchos de nuestros hábitos nutricionales con ellos y ellos no tienen la misma capacidad de metabolismo. Entonces, si les damos comidas muy grasosas, comidas con altos hidratos de carbono, pues con muchos carbohidratos, entonces ese páncreas sí se puede inflamar y llevarnos a una diabetes. Pero de entrada sí hay una predisposición genética muy alta que es la que marca pues como la parada de que a este perro en su edad adulta es muy probable que le dé o no diabetes. ¿Hay que cuidar la alimentación? Claro que sí. Ya que estamos hablando de la alimentación, ya el médico veterinario de confianza y con toda la tranquilidad nos dice, sí, tu perro sufre de diabetes, doctora. ¿Cómo sería una dieta balanceada para un perro que ya está afirmativo en ese diagnóstico? Bueno, entonces un perro con diabetes tiene que ser un perro que no coma concentrado normal, o sea, el concentrado que típicamente comía, que era el de adulto normal, no lo puede comer, tiene que comer el concentrado de diabético que tiene el concentrado diabético. Alta fuente de proteína, alta fuente de fibra y muy baja en grasa y muy baja en hidratos de carbono. Así cada vez que come, esa glicemia no se le va a disparar muchísimo, sino que se va a mantener más controlada durante Regulada. el día. Y esto se debe acompañar en la mayoría de los casos por el tratamiento con insulina. A ellos también se les pone insulina y hay que escoger una buena terapia para controlar la glicemia, porque ¿qué pasa cuando no la controlamos? Entonces, esos niveles disparados constantemente, por encima de 200, por ejemplo, empiezan a afectar el riñón y en los perros específicamente se producen las cataratas diabéticas, que se le ve el ojito todo opaco, empiezan a perder la visión. Y no simplemente por la edad, porque a veces no es que está viejito, Exacto. pero puede ser que se ve la diabetes en esa catarata. Sí, cuando están viejitos desarrollan también algo que se llama tumefacción del cristalino. ¿Qué? Tumefacción del cristalino. Tumefacción. El cristalino, que es el lente que nos permite enfocar, que normalmente es transparente, en ello se va poniendo más rígido y se opaca. Pero el caso de la catarata es diferente, entonces hay que diferenciar. Si mi perro que yo le veo ese ojito nublado, sobre todo pues en las noches que se dilata más la pupila, es porque es un signo de diabetes o es por viejito y ya, y no pasa de ahí. Y en los gatos las complicaciones más frecuentes son las de tipo neurológico, entonces empiezan a apoyar las paticas, normalmente no la apoyan pues como lo hacen normal, sino que se llama un apoyo plantígrado, que apoyan pues como todos los tarsos y alcanzan a apoyar todas las patas, entonces se ve que caminan de una manera diferente. Cuando a un ser humano le dicen sufre diabetes, hay que cuidarle mucho los pies, porque dicen que se deteriora o que si se corta es un riesgo. En los perros y en los gatos, ¿qué hay que tener en cuenta en el hogar? Las pisadas, las huellitas, que no hagan ejercicio más de la cuenta, o qué cosas. Bueno, el manejo pues como complementario para los perros con diabetes es si salga a hacer ejercicio, el ejercicio es bueno para los perros con diabetes, tampoco es sobreesforzarlos, tienen que hacerlo. Básicamente esa recomendación de los humanos es también porque se altera la vascularización de las partes pues como más extremas, entonces mantenerlos en ejercicio permite que eso no se desarrolle pues de forma tan temprana. Los hábitos alimenticios, como te decía,
sobre todo, ahí es muy importante buscar un especialista en el tema, una persona que sepa muy bien sobre diabetes, que sepa manejar el caso para que no le pierdan el control y no avance la enfermedad, que es lo que no queremos. Que queremos es listo, ya tiene la enfermedad, acepto que la tiene, lo voy a tratar de la mejor manera posible para que viva los años que ha de vivir en la mejor calidad de vida posible. Doctora, es momento que también hablemos, doctora, ¿qué le parece cuando nuestra mascota ya tiene un episodio diabético que nos asustamos? ¿Cómo acudir? ¿Correr, gritar, llamar a los bomberos? ¿Qué debemos hacer? Listo, y creo que lo más importante sí es acudir al médico veterinario. Cuando sabemos que tiene un episodio de diabetes o sospechamos inicialmente que hay un signo importante, entonces acudimos al veterinario, este va a hacer las primeras pruebas, como te digo, puede hacer una glucosa en ayunas, o si el perro no está en ayunas, igual puede hacer una glucosa durante ese momento, y se complementa entonces, por ejemplo, de examen de orina. ¿Qué vemos en la orina? Que no se esté eliminando por la orina azúcar. Si se está limitando, entonces vemos que realmente en la sangre el nivel es tan alto que el riñón no alcanza a reabsorberlo y sale por la orina, que eso es muy peligroso también para el mismo riñón, pero ahí es como nos damos cuenta. Se hacen otros exámenes adicionales para saber hace 4 o 21 días, 2 meses incluso, cómo estaba el nivel de glucosa en la sangre, porque a veces suele pasar específicamente con los gatos, como lo decía ahorita, que por el miedo que les da ir al veterinario, hacen una descarga de adrenalina y se sube la glicemia, pero no quiere decir que tenga diabetes. Okay. Entonces hay que empezar a ver todas esas pruebas específicas para llegar al diagnóstico como tal. Cuando tenemos el diagnóstico es muy importante también actuar inmediatamente y empezar el plan. Entonces ahí el endocrinólogo decide, bueno, voy a empezar. Si estoy viendo que es un estado más bien prediabético en el cual hay solamente una resistencia a la insulina, entonces es por obesidad. Bueno, vamos a poner al perro en un plan de pérdida de peso, a dieta adecuado, que se complementa de ejercicio, que se complementa también del tema de comportamiento para manejar el estrés y la ansiedad que le puede dar la misma dieta. Lo bajamos de peso muy bien, entonces ese organismo va a responder mucho mejor también al uso de la insulina si finalmente la requiero. Si no se va a utilizar la insulina, hay otras terapias también complementarias que están aprobadas desde el año pasado, en el 2018, sí, que nos dicen, bueno, hay estos medicamentos que ya son de uso pues frecuente en humanos, también los podemos utilizar en perros y nos van a ayudar a mejorar la sensibilidad como tal a la insulina. ¿Cuándo? Cuando el páncreas aún produce un poco de insulina. Hay un rescate todavía por ahí. Que todavía hay una esperanza que digamos, todavía no tengo que utilizar insulina exógena pues como tal, aplicársela yo. Si finalmente decimos no, requiere del uso de la insulina, entonces hay que escoger qué insulina es mejor. Para los gatos hay una que es muchísimo mejor, por ejemplo, que se llama Glargina, que su nombre comercial es Lantus, que esa me da como un tiempo de acción muy prolongado. Y para los perros yo personalmente prefiero utilizar la que es bifásica, la llamamos así, que trae una fase rápida y una fase lenta, para así todo el momento del día, pues durante las 24 horas me va a dar cobertura, como un pico rápido y luego uno lento para mantener en el día. Esa terapia insulina se acompaña de la alimentación, que lo veníamos hablando. Es mucho más fácil mantener un paciente diabético 2 veces al día la comida, o sea, come por la mañana y come por la noche, y en esos momentos aplico la insulina, sí, que en eso difiere mucho de los humanos, porque los humanos, listo, desayunan, incluso a la media mañana están comiendo algo, al almuerzo también, en la tarde, todo el tiempo están comiendo. Pero doctora, yo ahí intervengo porque los seres humanos, yo tengo un tío que sufre diabetes y él constantemente se está haciendo con ese dispositivo que es personal. Yo podría tener ese dispositivo también con los perros porque la diabetes no solamente es que se le suba, sino también que se le baje. Entonces yo tengo que tener el paciente, sea humano o mascota, estable. Exacto. ¿Esos aparaticos existen para las mascotas? Bueno, ese monitoreo es fundamental porque saber en cuánto está el nivel de glicemia nos permite tomar medidas. Entonces, como te decía, vamos a ver en el día si esa glicemia está fluctuando mucho después de comer, por ejemplo, después del desayuno, aún aplicando la insulina, entonces listo, tengo que ajustar la dosis, tengo que subirla. Pero si está muy baja, hay riesgo, por ejemplo, de que convulsionen, de que ya tengan signos neurológicos porque se les baja muchísimo el azúcar y el cerebro no es capaz de trabajar. Entonces, lo que tú dices del monitoreo de la glicemia es fundamental. ¿Y el aparatico lo venden? Todo paciente con diabetes y con uso de insulina tiene que estar muestreando la sangre y la glicemia pues durante el día. Entonces tenemos 2 opciones. Las glucometrías normales, que son las mismas de humanos, que se pinchan el dedo y ahí sale la gotica de sangre, que en los perros y los gatos donde pinchamos, también en las paticas, en las orejas, en el labio, incluso pues en el callito que tienen acá como en el codo, ahí vamos a funcionar.
pero también hay dispositivos de uso humano para el monitoreo continuo, que son como unos sensores que se implantan en la piel y nos va a decir durante todo el día cómo está sin necesidad de estar pinchándolo, que eso facilita mucho, sobre todo en las primeras etapas de pues cuando ya estamos vemos que cuadrando nuestro perro, el paciente. nuestro gato tiene diabetes, que hay que cuidarlo. Exacto. Es importante que tengamos todo esto claridad. El tiempo, doctora, es muy corto en televisión, pero el tema de sobra que hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que estar muy pendiente de nuestras mascotas. Doctora, las redes sociales que las personas que de pronto tienen duda, "Ay, ¿será que mi perro o mi gato tiene diabetes?", ¿cuáles son? Bueno, @endocrino.vet es donde me pueden contactar a través de Instagram, y en Facebook también estoy pues como endocrinología veterinaria. Pueden contactarme, presto el servicio de interconsulta, así que puedo ir a las clínicas donde ustedes manejen a sus perros, a sus gatos, y podemos tratarlos para que tengan una buena calidad de vida a pesar de tener una condición como la diabetes. Toda la prevención, podemos disfrutar a nuestras mascotas por mucho tiempo. Doctora María Camila, muchas gracias. Yo quiero que las puertas del programa Solopet siempre estén abiertas, Muchas porque gracias. El tema del endocrino, metabolismo, es una tela muy larga por cortar. Gracias, Así doctora. es, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también gracias. Llegamos al final, no lloremos, pero mañana repetición de este programa a las 9 de la mañana y luego a las 5:30 en directo como nos gusta. Un abrazo, chao.